este quiebre en las relaciones diplomáticas. Lo cierto es que Lula mandó a llamar a su embajador de Brasil aquí. Eso significa un warning, o como una atención, significa como que se puede llegar a quebrar. Pero bueno, quizás no lo puede explicar mejor el ex embajador argentino ante la OEA, un hombre del diálogo, de la diplomacia también, Carlos Raimundi, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Carlos? Acá Gisela Busaniche te saluda. Bueno, buenos días. Un gusto. No, bueno, tremendamente preocupados por esto, pero preocupados es una situación muy grave, pero no sorprendido, ¿eh? No es que me cause asombro, esto se inscribe en toda una línea de política exterior de la Argentina, de política general, no solamente política exterior, ¿no? de entrega de nuestra soberanía, y en este caso agravado por la importancia que tiene comercialmente, económicamente, geopolíticamente la relación con Brasil. Pero tenemos un presidente que está absolutamente alineado con las políticas de Donald Trump. No nos olvidemos que esta semana anterior, no la que se inicia hoy, Donald Trump recrudeció su política arancelaria sobre Brasil. Brasil va a tener elecciones presidenciales en octubre. Trump necesita, en su disputa con China, en su disputa geopolítica, en un momento de mucho deterioro para la situación de los Estados Unidos en el mundo, necesita mostrarle al mundo en esa disputa un mapa de América Latina absolutamente teñido del color de Estados Unidos. Y no tiene México y no tiene Brasil, que son los dos países más grandes de la región. Entonces, ha recrudecido su política de aranceles sobre Brasil. Brasil obviamente le ha contestado con una política similar, y además ha amenazado a Brasil con que lo va a poner en la lista de estados narcoterroristas. Es decir, sí, es el desparpajo de Trump. Ese mismo desparpajo de Trump lo reproduce, lo replica Milei en pequeña escala, en esta línea de política exterior que es ponerse a tono con todos los gobiernos de derecha más radicalizada de toda la región, ¿no? Y lo que me preocupa también, que pasó medio desapercibido, pero también pasó la semana pasada, es la visita de Kirchner a un encuentro contra el terrorismo de izquierda, y cómo están reinstalando la idea del Plan Cóndor y cómo están reinstalando la idea de que hay células terroristas en Latinoamérica, que no lo hay, que la izquierda está en el marco de la democracia, participa en el marco de la democracia. Y también se ve esto, ¿no? No sé cuál es tu mirada, pero que Kirchner haya participado de esto y están poniendo recursos para supuestamente terminar con un terrorismo de izquierda que no hay, también preocupa, porque en ese marco Estados Unidos supo interferir en un montón de países internos y generó dictaduras en los 70. Bueno, forma parte exactamente de la misma política. Cuando se producen estas reuniones, algunas de ellas son más institucionales, como esta que llamó Marco Rubio, a la que vos te referís, con la presencia del canciller argentino, pero anteriormente Trump, en su residencia personal de Mar-a-Lago, también convocó a una cantidad de países para poder organizar a las ultraderechas, ¿no? Él recibió a Flavio Bolsonaro, al candidato a presidente que va a competir con Lula, en su casa personal. Le dio asilo político a su hermano, etc. En esas reuniones hay como dos partes, ¿no? Pues en una parte es la más pública, la de los discursos, la de las declaraciones, pero hay un backstage ahí, hay un entre bambalinas, que es quizá la parte más grave, porque es donde se planifica. Y se planifican estas otras estrategias. Y cómo manejarlas en las redes también, porque esto no se puede desprender una cosa con la otra. Entonces yo escribiría
esto que vos decís de este relanzamiento de una estrategia de los Estados Unidos, o liderada por Estados Unidos, de prevención contra el terrorismo de izquierda, junto con otra declaración terrible de Marco Rubio, que es no respetar las decisiones de la Corte Penal Internacional, y con una tercera cuestión que van en la misma línea, que es el proyecto de Pax Sílica, que es adherir al estándar de control de datos de los Estados Unidos, gobernado por Palantir, por Peter Thiel, que no solamente controla, o mejor dicho, aplica su tecnología de inteligencia artificial a la guerra, sino también al control de las elecciones, a la manipulación de la voluntad del electorado. Quiere decir, cuando uno suma todo esto, se da cuenta de la magnitud de la estrategia de alineamiento. Esta cuestión de decir, así como se dice que Cuba es una amenaza, Cuba es un país muy digno, pero que además en este momento está sufriendo una crisis que le atenta a la posibilidad de comer. Y sin embargo Estados Unidos dice que es una amenaza contra su seguridad. Es imposible, es inconcebible. De la misma manera dice que una manifestación de jubilados en la Argentina puede ser considerada que está infiltrado por terroristas de izquierda, como puede ser una marcha universitaria o puede ser el Ni Una Menos, porque todo se puede teñir de eso. Es decir, estamos viviendo un momento terrible donde yo creo que hace falta una reacción muy fuerte de todas las fuerzas alternativas. Yo sigo creyendo en que nuestros pueblos tienen reservas morales. Cuando yo veo, por un lado, esta entrega de soberanía en el presidente argentino, pero después veo en todas las canchas de fútbol la bandera de Malvinas, veo como una especie de protesta popular, de disconformidad popular con estas cosas, ¿no? Porque no nos olvidemos que es el mismo presidente que ha manifestado su admiración por Thatcher. Quiere decir que ahí es muy importante que la Argentina le muestre al mundo que estas actitudes del presidente no representan al pueblo argentino. Por eso es tan importante que se expresen los partidos políticos, los bloques legislativos, las provincias, los gobiernos municipales, para que todo el mundo sepa que esta no es la posición argentina. Lo podría comparar a cuando el presidente argentino asumió como propia la guerra de Irán, ¿no? Forma parte todo de un mismo desconcepto absoluto, que es la política que sigue el presidente argentino. Y desde tu experiencia diplomática, ¿qué puede pasar ahora entonces si Lula manda a llamar a su embajador brasileño en Argentina y también convoca y le pide explicaciones al embajador argentino en Brasil? ¿Podemos romper relaciones con Brasil? Mira, Gisela, yo creo que hay dos planos, ¿no? Uno es el plano de la superestructura institucional. Ahí pueden pasar cosas graves, ya de por sí, llamar a consulta al embajador, es decir, hacer que el embajador de Brasil vuelva a Brasilia, ¿no? El que estaba en Buenos Aires. Y lo mismo que el canciller de Brasil llama a que le dé explicaciones al embajador argentino en Brasilia, indudablemente habla de una tensión muy grande que no debería suceder entre vecinos que han decidido hace más de 40 años tener una relación pacífica, armoniosa, y de la cual depende prácticamente el futuro de buena parte de la región. Pero hay otra parte que no es la puramente institucional, que es la de la realidad. Y la realidad es que Argentina tiene con Brasil 1.200 kilómetros de frontera, que tenemos una relación comercial cotidiana, que tenemos acuerdos de fábricas o de firmas que están tanto en Brasil como en Argentina, que se complementan, y eso lleva al intercambio de trabajadores, al intercambio de estudiantes en universidades, a la frontera seca, que es la gente que va a comprar a Brasil, que vive en Argentina y viceversa. Así que yo creo que hay un plano de la realidad de la relación argentino-brasileña que no va a teñir, no va a amenazar esta crisis presidencial, porque por eso te decía, es muy importante resaltar la diferencia que hay entre un presidente
que ha enloquecido más de lo que ya parecía, y el pueblo, ¿no? Y el pueblo argentino que no quiere estas cosas, sino que quiere mantener esa relación cotidiana con un país tan hermano como Brasil, ¿no? No, es muy preocupante lo que pasa, te escucho, y cuando se hace el raconto uno va viendo, y a eso le sumaría también nuestro Congreso, ¿no? En este plan de Estados Unidos y tan servicial nuestro gobierno, que habla del proyecto de ley de la extranjerización de la tierra, el Superrigi y las sociedades anónimas dirigidas por inteligencia artificial. Pareciera que todo está hecho en serio para Peter Thiel y los grandes magnates estadounidenses que están relacionados directamente con Trump. Absolutamente. Bueno, mira, sumá a todo lo que vinimos hablando esto que vos agregás ahora, que es la Patagonia, ¿no? Trump, por eso te decía, esto hay que ponerlo en el marco general de que Trump necesita toda América de un solo color. Pero no solamente en términos políticos o ideológicos, sino en términos económicos. La inteligencia artificial, que parece que va a revolucionar las relaciones de producción, las relaciones de trabajo, cuando uno la deslinda, la descompone, va a haber elementos materiales ahí, que son el agua, el litio, el cobre, los minerales críticos. Y para eso se necesita recursos que la Argentina tiene. Y fundamentalmente el enfriamiento de las máquinas. Por eso Trump es tan riguroso en seguir hablando de que necesita Groenlandia para controlar el Ártico y necesita el Atlántico Sur para tener acceso al frío de la Patagonia. Y por eso la ley es decir, modificar la ley de extranjerización de tierras para permitir que se compre todo en manos de extranjeros, por eso desindustrializar nuestra Patagonia para que importe todo y se empobrezca, por eso eliminar las prerrogativas que tienen las zonas frías para el acceso al gas, a tarifas más económicas de gas, porque una vez que está todo empobrecido, ahí está, y la base militar en Ushuaia, y el control del Comando Sur, es decir, una vez que está todo eso armado así, después a Trump no le preocuparía demasiado abrir una pequeña oficina donde haya una bandera argentina en Malvinas, porque ya será de él. No es que va a ser Argentina la que va a recuperar la soberanía, sino que la va a estar perdiendo en todo el continente. Por eso es tan importante explicar todo esto, luchar mucho. Yo te digo la verdad, si fuera congresista, para decirlo si fuera legislador, como he sido mucho tiempo, presentaría inmediatamente un proyecto de inviolabilidad de la propiedad pública. Es decir, todo esto que está pasando está poniendo en juego la propiedad del pueblo, que son los recursos naturales y que son los recursos que el endeudamiento de Caputo le está privando al pueblo de construir escuelas, de construir rutas. El país se está viniendo abajo y lo único que florece es el enriquecimiento de las grandes petroleras, de las grandes mineras, de las grandes energéticas. Así que yo creo que necesitamos una reacción urgente que ponga esto por encima de todo, por encima de cualquier otra disputa que podamos tener. Muchísimas gracias por esta charla, Carlos, súper clara, y es importante escucharte en el marco de poder entender más lo que estamos viviendo. Gracias y nos volvemos a comunicar. Muchísimas gracias a vos, un abrazo. Abrazo. Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA, pasó por Wake Up. Wake Up, Wake Up.